hoy. Si alguien desea dirigirnos una vez más en oración, puede hacerlo. ¿Alguien que desee orar? ¿Quién se atreve? Puedo yo, si nadie quiere. Claro, adelante. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por este día que nos regalaste y por esta oportunidad que nos das también de poder estudiar de tu palabra para aprender y ponerla en práctica y también para compartirla con otros. Permite que tú seas el centro de esta reunión y que tu Espíritu Santo también esté presente, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy lo que vamos a hablar es de lo siguiente, familia. Déjame ver si puedo colocar. Aquí estamos. Eh, lo que vamos a hablar es de lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de cómo crecer en Jesús o cómo se da ese crecimiento en Jesús. Cuando hablamos de crecimiento en Jesús, hablamos de el entendimiento y el disfrute de ser justificados por Él, ser santificados en Él y tener la esperanza de que seremos glorificados. Estos tres términos están conectados. La justificación, que tiene sus elementos, 4 elementos primordiales que vamos a compartir en el día de hoy, se da en un principio, digamos, desde que entramos en esa relación con Dios. La santificación es una repetición de esa justificación, para resumirlo, prácticamente diario. Y la glorificación es cuando Dios se radique todo y nos haga perfectos como Él desea que seamos, impecables, no se radique el pecado. Le voy a invitar a que busquen lápiz, papel, para entonces dialogar sobre este asunto. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un proceso. Todo lo que hacemos conlleva un proceso. Todo lo que hacemos conlleva un proceso. Las madres acá saben, de hecho, felicidades a nuestras mamacitas acá, a las madrecitas. El fin de semana pasado celebramos acá en Estados Unidos el Día de las Madres, así que feliz Día de las Madres para todos ustedes. Ustedes que han sido madres saben que hay un proceso desde que se enteran que están embarazadas o antes de eso y cómo va desarrollándose el baby hasta que nace y ahí no se detiene, continúa. Todo lo bueno requiere un proceso. Y cuando hablamos de la vida cristiana, debemos ver la vida cristiana precisamente como un proceso. El día en que nosotros veamos o pensemos que no hay nada más que buscar, que ya lo alcanzamos todo, que ya alcanzamos el tope, allí nos vamos a perder de muchas bendiciones que ya Dios tiene preparadas para nosotros. Nos vamos a perder de ese disfrute relacional y de experiencia con Dios. Así que, aunque sabemos que somos perfectos en Jesús en términos de estar completos, siempre tenemos que tener en mente que Dios desea darnos más, desea que crezcamos. Y alguien que entendió muy bien esto fue Pablo. Pablo, ustedes conocen muy bien la historia, desde que era Saulo, su conversión, Hechos capítulo 9, y el cambio que él dio y lo que expresa en las cartas paulinas, etc. Él entendió que la vida cristiana era un proceso, que antes de él conocer verdaderamente a Jesús, perdón, pensaba que no necesitaba nada. Era lo que su cultura religiosa le había enseñado, sus grupos religiosos le habían enseñado. Y al encontrarse con Jesús, descubre un mundo nuevo, un mundo de nuevas posibilidades, un mundo de grande crecimiento, ¿ya? Y, y eso es lo que yo creo que nosotros debemos procurar en nuestra vida cristiana. Es lo que nosotros debemos anhelar en nuestra vida cristiana, que crezcamos cada día. Como parte de ese crecimiento, como les mencioné, está la justificación por la fe. La justificación por la fe era un tema muy importante para Pablo. Cuando a Pablo se le abren los ojos al conocer a Jesús, él le da entiende el nuevo significado o entiende el verdadero significado de lo que era la justificación por la fe, al punto de que comienza a predicar acerca de la justificación por la fe prácticamente todo el tiempo. Su misión, su visión estaban enlazadas a estos principios, a esta realidad, a esta creencia. Y para nosotros no debe ser diferente. Prácticamente todos los que estamos acá somos adventistas y hemos escuchado la frase, el mensaje de los 3 ángeles. Y cómo muchos predicadores han acuñado esa frase conectada a la verdad presente, ¿no? A esa verdad final también, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Pero qué es el mensaje de los 3 ángeles? Dependiendo de la perspectiva o el contexto de la conversación, van a salir diferentes alternativas. Pero en el caso de la justificación por la fe, la hermana White
expresa directamente en el libro del Evangelismo, página 143, que la justificación por la fe es precisamente ese mensaje de los tres ángeles. En otras palabras, lo que nosotros deberíamos estar viviendo y predicando en este tiempo o creciendo en es la justificación por la fe. La justificación por la fe. Ahora bien, cuando hablamos de la justificación por la fe, hay 4 elementos que yo quiero resaltarles en el día de hoy y que discutamos un poquito, que los vamos a separar para poder estudiarlos, pero que en realidad se solapan en el proceso de ser justificados por nuestro Dios, ser justificados a través de la fe. Pablo en el capítulo 13 de Hechos, si tienes tu Biblia, ábrela, vamos a leer algunos versículos de allí de capítulo 13 del libro de Hechos. Da un sermón, el sermón más largo de Pablo registrado por Lucas en el libro de Hechos. Hay 11 sermones registrados por Lucas en el libro de Hechos de parte de Pablo. Y este específicamente es el más largo. Se parece mucho al sermón que leemos de Pedro en el Pentecostés o al sermón que dio Esteban antes de que lo apedrearan. Quizás de allí viene cierta influencia. Sabemos que Pablo estuvo presente en el apedreamiento de Esteban. Y dentro de este sermón, él nos indica o podemos identificar estos 4 elementos de la justificación por la fe que les estoy mencionando. ¿Ok? Él está en la sinagoga, es un sábado, él comienza en el capítulo 13 a hablar acerca de la historia de Israel, desde el rey David hasta Jesús, luego comparte el testimonio de Juan el Bautista, luego habla de la muerte y la resurrección de Jesús, de su entierro, lo que sucedió después de la resurrección, y utiliza también evidencia del libro de Salmos de parte de David para hablar de la resurrección de Jesús. Así que es un mensaje bien estructurado. Definitivamente el Espíritu Santo fue quien lo guió en ese sermón, pero al mismo tiempo es sencillo, no es tan complicado. Así que vamos a ir ahí a el libro de Hechos. Vamos a leer 1 o 2 versículos primero y luego de eso vamos a seguir desglosando lo que quiero traerles a ustedes en el día de hoy. Déjame ver si se ve por acá en mi pantalla. ¿Pueden ver el...? Sí, ahí lo ven. Mira lo que dice aquí en el versículo 14. Vamos desde el 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles a los hermanos, varones hermanos, perdonen, estoy buscando aquí mi lápiz, ¿dónde lo puse? Boté mi lápiz. Aquí estamos. Dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y a los que teméis a Dios, oíd. Y ahí comienza su sermón. Es bien interesante lo que está sucediendo aquí, porque Pablo, antes de que nosotros incluso entremos en el asunto de la justificación por la fe, ya él está dando enseñanzas aquí. Mire lo que dice, varones hermanos, el versículo 15 dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra. Ahí estos líderes de la sinagoga estaban dando permiso para que se hablara. Fue entonces cuando Pablo se levantó e hizo señal. A veces nosotros creemos que porque tenemos la verdad o lo que entendemos es la verdad, podemos hablar cuando se nos pegue la gana, de la manera como nos dé la gana, y se nos olvida que una verdad sin relación es nada. O sea, se convierte en nada, se deshace, no tiene fundamento, a eso me refiero, ¿ya? Cuando nosotros hablamos con la gente y queremos que ellos crezcan en nosotros, es importante procurar la relación, el respeto mutuo, aunque opinen diferente. Y de esa manera es como Pablo comienza en estos versículos del capítulo 13. ¿Ok? Entonces, dentro de este capítulo, Pablo nos da un mensaje detallado sobre qué es la justificación por la fe. Y hoy yo quiero sugerirte lo siguiente. Yo quiero sugerirte que la justificación por la fe, vamos a cambiar de color aquí. La justificación por la fe se divide, como les mencioné ya, en 4 elementos, o la podemos dividir en 4 elementos. Perdonen mi letra, tengo letra ahí de pastor confundido o de doctor, no sé. Ok, la justificación por la fe, tenemos 4 elementos. Número 1 está la gracia, el elemento de la gracia. Número 2 está el elemento de la sangre. Número 3 está la fe. Y número 4 están las obras.
¿ok? Dentro de esto, la gracia a lo que se refiere es a la fuente, o la gracia es la fuente para la justificación por la fe. La sangre, por otro lado, es el medio. La fe es el método, y las obras son los frutos. ¿Ok? Estos son los 4 elementos de la justificación por la fe que yo quiero compartirles. Y es importante entenderlos porque a veces hablamos de la salvación o ser justificados por la fe como algo en extremo, en extremos. Hablamos y decimos, no, esto es algo que Dios hace sin yo enterarme de lo que sucede, sin él involucrarme, o nos vamos al otro extremo diciendo, no, todo me corresponde a mí, todo me corresponde a mí. Y en todos los extremos hay peligros. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, no, siguiendo, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de un elemento que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Ya, algo que ya estaba en el corazón de Dios aún antes de que tú y yo naciéramos, aún antes del Mesías. El cumplimiento o el medio para que se cumpliera la justificación, es decir, la sangre llegó con el Mesías o tuvo su cumplimiento antes. Tuvo su cumplimiento con Jesús mismo al llegar aquí a la tierra. Ya, antes de eso solamente habían símbolos, solamente había el tipo, solamente había el recordatorio de lo que habría de suceder. Por otro lado, encontramos la fe, y la fe tiene, la fe y las obras son unos temas que para los cristianos siempre han sido de discusión, pero estas se manifiestan hoy día. Hoy día, ¿ok? Por supuesto, esto lo estoy dividiendo nuevamente con el fin de que lo podamos entender un poco mejor, antes, Mesías, hoy. Sin embargo, debemos entender que todo se solapa. No es que la sangre no tenga su rol en el día de hoy o la gracia, no. Todo está junto, todo es parte de la misma experiencia. Yo creo que yo usé esa palabra la última vez que estuve con ustedes, experiencia. Cuando hablamos de vivir en el Señor, de tomar decisiones, de seguir su voluntad, no podemos hablar de eventos aislados. ¿Ah? Piensen los eventos como puntos. No podemos hablar de puntitos aislados, sino que debemos hablar de líneas, de experiencia, de algo lineal. Obviamente las líneas están compuestas de puntos, pero son puntos ligados uno con el otro, eventos y experiencias ligadas uno con el otro que forman una experiencia lineal. Y es lo que sucede aquí cuando hablamos de la justificación por la fe. Vamos al primer punto. Vamos a hablar un poquito acerca de la gracia. A nosotros nos gusta hablar de la gracia mucho, ¿cierto? Claro que sí, nos encanta hablar de la gracia. De hecho, nosotros creemos acá, y hago este paréntesis para que tenga un poquito más de sentido el por qué estoy compartiendo esto con ustedes. Creemos que el evangelismo es compartir las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Evangelismo es compartir el evangelio. Pero nosotros creemos que el evangelismo debe darse en un contexto de discipulado. Discipulado no es lo mismo que evangelismo. El discipulado es caminar con la gente según ellas van creciendo en el Señor. De hecho, vamos creciendo mutuamente en el Señor. Y el mejor método para evangelizar o para compartir las buenas nuevas es a través de la relación que ofrece el discipulado. ¿Ya? Por eso es que estoy compartiendo esto específicamente. Cuando hablamos de gracia, hablamos de la fuente de la salvación, y sabemos que la gracia es recibir lo que yo no merezco. A mí me gusta comparar gracia, misericordia y justicia para poder entender la definición. Justicia es recibir lo que merezco. Me pasé el semáforo, el policía me da un ticket, un boleto, me lo merezco, eso es justo. Me pasé el semáforo, el policía me dice, te perdono, vete y no peques más. El aliento de vida regresa a mí y entonces sigo. Esa es misericordia. Ahora bien, si el policía me dice, no solo te voy a perdonar el ticket, voy a promoverte para que seas el próximo gobernador de tu tierra o el alcalde de tu pueblo. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eso es gracia. Es recibir aquello que yo no merezco. Justicia es recibir lo que merezco. Misericordia es no recibir lo que merezco. Gracia es recibir lo que no merezco. Lo que no merezco. Y dentro de la justificación por la fe, pues precisamente eso es. Recibir lo que no merezco. Y esta gracia o la gracia de Dios se manifiesta en toda la Biblia. Muchas veces pensamos que es algo del Nuevo Testamento y tenemos hermanos que nos dicen, no, es que tú vives en la ley, yo vivo en la gracia. Tú vives en el Antiguo Testamento, yo vivo en el Nuevo Testamento. No, la gente que fue salva en el Antiguo Testamento y que logró cosas y que tuvieron éxito espiritual fue por gracia. Ninguno de ellos merecía lo que recibió.
Ni Noé. Yo escucho por ahí mucho el ejemplo. No, Noé se salvó por la sobra, porque se metió. No, fue por gracia. Fue por gracia. Quien sostuvo ese barco, quien cerró la puerta, quien dio todo, fue Dios. Era algo que no merecía, que no merecía. Y si volvemos a Hebreos no, Hechos, donde estábamos leyendo, vamos a encontrar cómo Pablo en su sermón, perdón, déjame hidratar el motor. Cuando uno está viejo necesita hidratarse. Pablo en este sermón, en Hechos capítulo 13, va resaltando cómo Dios toma la iniciativa o ha tomado la iniciativa siempre con su pueblo. ¿Okay? Les dije al principio que él toma el sermón y les presenta a su audiencia la historia prácticamente del pueblo de Israel, enfatizando a David, hasta el Mesías, Juan el Bautista, el ministerio de Jesús, su muerte, entierro, resurrección, lo que sucedió después, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren algunas de las palabras que él escoge. Si vamos a el capítulo 13 nuevamente de Hechos, encontramos, digamos en el versículo 17, dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó. Todo esto son elementos de la acción de Dios. Los soportó, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio la tierra. En el versículo 23, más adelante, miren lo que dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Él no está diciéndoles allí, ustedes merecían que Dios hiciera todas estas cosas. Él está diciendo, Dios tomó la iniciativa. Y cuando hablamos de gracia, esa frase debe estar en nuestra mente. Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. Es un negocio de Él, no mío. Es un negocio de Él. Él en su gracia me permite participar. ¿Okay? Y eso a su vez provoca la gratitud que el pastor Rey estuvo hablando la semana pasada. Y en el versículo 26, este es aún más especial porque nos aclara cuál es la intención de él. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros a vosotros es enviada, la palabra de esta salvación. La palabra de salvación. El énfasis para él siempre fue dar un mensaje de salvación. ¿Ok? So, ahora vemos aquí cómo la gracia es la acción de Dios a nuestro favor, proveniente de su amor, proveniente de quién es Él, y no de quiénes somos nosotros. ¿Okay? Hasta allí estamos claros, ¿verdad que sí? Estamos bien. Yo sé que yo estoy hablando corridito por ahí, pero si ustedes quieren interrumpirme, sientan la libertad de hablar y de escribir. Si hay algo que escriben, que quieren escribir por ahí, el chat está abierto. So, se trata de Dios, no de nosotros. Por eso es que la gracia o la fuente de la salvación, la gracia es la fuente, dijimos hace un ratito, ¿no? Dijimos, es la fuente de la salvación puede ser constante y sin variación, porque no depende de nosotros, depende de Dios, y Dios es constante y sin variación. Y fue ofrecida aún antes de que tú nacieras. No se trata de que te has ganado, de que has convencido a Dios de que tenga gracia para contigo. No, Dios te llamó aún siendo pecador, aún antes de que nacieras, ya tenía planes contigo. ¿Están conmigo? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Alguien que me lo busque por ahí y me lea algunos versículos de Tito, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11, 12, 13, 14 y 15. 11, 12, 13, 14 y 15. Si alguien lo tiene y desea leerlo, 2, 11. ¿Quién lo quiere leer? Dale, adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Y el 15? El 15 también. Sí. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Muy bien, muy bien. Note lo que está haciendo, gracias hermana, note lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo está hablándole a otros pastores acerca de lo que él ya entendió acerca de la gracia. Lo que él ya entendió acerca de la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación. No fue en vano, no es algo teórico, es algo que tú puedes disfrutar desde ahora para salvación. Y nos enseña, presente, y nos enseña o enseñándonos, dicen otras versiones, enseñándonos. Entonces, la fuente de la salvación, que es la gracia, no solo es algo que está allí y que queda inactivo, es algo que está allí y que nos va guiando. Cuando tú y yo disfrutamos de lo que es la gracia de Dios, eso habrá de impactar la manera como yo vivo, cómo me relaciono con los demás, cómo veo a los demás, cómo valoro a los demás, cómo le hablo a los demás, cómo trato a los demás. Si soy fiel, si soy infiel, si soy responsable o soy un irresponsable. Todo eso está conectado a la gracia de Dios. He allí la importancia de entenderlo. He allí la importancia de entenderlo. Todo basado, esta salvación, en una esperanza. En la esperanza de que Jesús viene pronto y de que esto que estamos viviendo temporalmente se convertirá en algo permanente y perfecto. Y perfecto. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Este ustedes lo saben ya también. Este es de memoria, yo creo que se lo saben. Y leemos el versículo 23 y 24. El que lo quiera leer, adelante. Lo voy a poner en la pantalla también si se hace más fácil. 23 y 24. Vamos a leer este y vamos a leer este. Yo lo tengo, pastor. Adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Excelente, hermana. Muchas gracias. Todos pecaron, es decir, todos necesitan. ¿Okay? Todos necesitamos. Todos necesitamos. Y es Dios el que nos justifica gratuitamente por su gracia. Todo es posible a través únicamente de Jesús. De Jesús. Obviamente la audiencia que Pablo estaba enfrentando, pues estaban como nosotros, no creían tanto a veces acerca de lo que él estaba predicando o pensaban que debían añadirle a la obra. Como muchos creían en Jesús, pero pensaban que debían añadirle a la obra. Y es lo que nos sucede a nosotros. Es lo que nos sucede a nosotros. Que le añadimos un pero detrás de. Un pero detrás de. La gracia te trae salvación. Es la fuente, ¿cierto? La gracia te enseña cómo vivir. La gracia actúa en ti mientras vives en esperanza de que Jesús viene pronto. La gracia es lo que debes enseñar, le dijo a Tito. Aunque esto es parte primordial de lo que estábamos hablando al principio. Si queremos crecer, necesitamos involucrar más personas en ese crecimiento y lo que debemos estar predicando es la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, que es la justificación, cómo Dios en su infinito amor me miró con piedad, me perdonó el pecado, me redimió, me adoptó como su hijo y viene muy pronto a buscarme para vivir eternamente conmigo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que debemos estar compartiendo, tanto al evangelizar como al discipular, entendiendo que ambos van caminando juntos. Y la gracia es gratuita, costosa, pero gratuita. Para ti, para mí es gratuita. Dios ya pagó. La gracia es parte de ese mensaje de salvación que Pablo está compartiendo acá en Hechos capítulo 13, donde estábamos mirando, en ese sermón, ¿ok? De hecho, yo les quiero exhortar a que ustedes vayan y lean ese capítulo posteriormente con calma y marquen y busquen y pregunten y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, cuento con eso. Y el versículo más conocido acerca de la gracia, pienso yo, de Pablo se encuentra en Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 2.
Este quizás es el capítulo, los versículos más conocidos cuando hablamos de gracia, de parte de Pablo, obviamente. ¿Ok? Y vamos a ver cómo este asunto puede ser un poquito incomprensible a la mente humana. Y por eso luchamos en contra de ella constantemente, porque no nos tiene lógica a veces que un Dios haya decidido darnos tanto a cambio de nada. Pero luchar en contra de la gracia es querernos hacernos nosotros la fuente. Si la fuente si la gracia es la fuente y yo estoy luchando en contra de la fuente, es porque yo quiero convertirme en la fuente. Y hay un peligro enorme en esto. Un peligro enorme. Miren lo que dice aquí Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. Esta es nuevamente la fuente. De allí viene el asunto. Esa es la fuente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es precisamente el medio. El medio. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se jacte, dirían otros versículos, ¿no? Y vamos a seguir leyendo después este capítulo cuando estemos en los otros puntos. Sobre la gracia, cuéntenme, denme su feedback, qué piensan, qué opinan, qué preguntas hay, qué comentarios hay, háblenme. Sobre este primer elemento de la justificación por la fe, la gracia. ¿Quién quiere hablar? Yo diría que es un regalo grande que el Señor nos da. Es un regalo inmerecido, como dice ahí, inmerecido. Ya. ¿Será que los cambios a veces provienen de regalos que recibimos? No sé si se entiende la pregunta. ¿Los regalos que recibimos pueden cambiar nuestra vida? La gracia no es para que sea un regalo nada más, aunque lo es. Teresita, tú hiciste muy bien. La gracia es algo que cambia todo en nuestra vida. Toda nuestra vida. Pablo y Marci, ¿van a decir algo? Sí. Primeramente, que cuanto más aprendo, menos sé con respecto a la gracia, ¿no? Porque como que cada vez faltan siento que me faltan palabras precisas para definirlo, ¿no? O sea, en lo real, no en lo teórico. En lo teórico tenemos muchas definiciones teóricas, pero en lo real. Y por el otro lado decimos que es el agente transformador más poderoso que hay. Porque creo que no existe, comprendiéndola, no hay nada más poderoso que te haga rendir que la gracia de Dios. O sea, lo que te da sin que no te lo merezcas. Ya, o sea, definitivamente. Te quita de órbita, te quita de la estructura, te quita todo, ¿no? O sea, es así. Así es. Muy bueno, muy bueno. No logro distinguir la imagen por acá. ¿Quién tiene Moto G Fast? A ver, quítate el mute. Ok. No, yo quería comentar, Pastor Alba. Adiós, yo quería... la cámara. Albita, dale. Que cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, entonces nosotros podemos darla a otros, pero a veces cuando no experimentamos la gracia, somos crueles con los demás porque pensamos que queremos ser como dioses y no estamos juzgando a la otra gente, pero si nosotros experimentamos la gracia de Dios y quiénes somos nosotros y por qué Dios es tan bueno con nosotros, nosotros lo vamos a impartir a otros, a su vez a nuestros hijos y a todo el mundo. Yes, totalmente de acuerdo. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase que dice, lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. ¿Lo digo de nuevo? Lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Cuando tratamos mal a la gente, señalando como que les falta, como que no pueden, como que son indignos, lo que estamos haciendo es una proyección de nosotros mismos, no es otra cosa. No es otra cosa. Así que tú tienes toda la razón, Alba. El tratar bien a la gente cuando lo hacemos fake, cuando lo hacemos falsamente, cuando lo hacemos del exterior, en un momento dado
sale a relucir y todo el mundo se da cuenta de cuán falsos somos. Así que nuestro énfasis no debe estar, aunque debemos cuidarlo obviamente, pero nuestro énfasis, la prioridad no debe estar en decir, oh, voy a decirle a Karencita palabras bonitas hoy para que esté contenta. No debe estar en eso, sino debe estar en conectarme yo con la fuente, conectarme yo con Dios, y Dios va a provocar en mí el yo tratar a todo el mundo bien, incluyendo hasta las personas que no me caigan bien. Digo, no es el caso de Karencita. Karencita me cae muy bien. Pero aquellos que no nos caigan bien. ¿Me siguen? Muy buena observación. Adelante. Hay algo más que quiero agregar que ahora vino a mi mente. Cuando el apóstol Pablo habla, que dice que siendo el apóstol, que no merecía llamarse apóstol porque él era había sido un perseguidor de la iglesia. Pero él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado más que otro, he andado más que otro. Dice, pero no yo. Dice, no yo. La gracia que Dios me ha dado. O sea, a eso es lo que digo. La gracia no es solamente el hecho de decir, bueno, un regalo inmerecido, sino también es un motor de expansión, de crecimiento, de actuar más allá de lo que vos podés imaginar, ¿no? Totalmente, totalmente, Pablito. Y entonces con eso en mente podríamos decir, la gracia es un regalo que recibes, es regalo sobre regalo, regalo sobre regalo, regalo sobre regalo. Dios te da la gracia y según tú sigues experimentando esa gracia y al Señor, Dios te sigue dando más regalos, porque sigues creciendo, sigues descubriendo, sigues siendo transformado en Él. Y yo creo que eso es lo que Pablo experimentó. Teresa, ¿te ibas a mencionar algo? También se necesita fe para aceptar esa gracia, ¿verdad? Ciertamente, ¿y qué es la fe? Ahí tenemos que volver a los sesiones anteriores. Sí. La fe no es otra cosa que algo, bueno, vamos a hablar de fe ya mismito vamos a entrarle a la fe. Por ahí preguntan, déjame ver si puedo leer acá, ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar esa gracia? ¿Por qué ustedes creen que se nos hace tan difícil? Por falta de fe, porque no creemos en esa gracia tan grande que tiene el Señor para con nosotros. Es increíble, ¿cierto? ¿Verdad? En realidad porque barre con toda estructura con la cual fuimos formados desde que somos concebidos, porque es así. Yeah. Desde que somos chiquitos ya venimos. Si te portás bien, vas a recibir esto. Si te portás mal, no. O sea, desde chiquitos ya somos concebidos en esa estructura de recibís el pago de acuerdo a tus méritos. Entonces la guerra arrasa con todo eso. O sea, no deja en pie. Pensamos que it's too good to be truth, you know, es muy bueno para ser de verdad. Ajá. Ok, muy bueno, muy bueno. Hay varios elementos, sí, lo que ustedes mencionan está totalmente correcto. A veces pensamos que es muy bueno para ser verdad o que no es real. A veces pensamos que sencillamente no lo merecemos y estamos en lo correcto, no lo merecemos. Por eso se llama gracia. Y hay veces que se trata acerca del cambio y la pérdida. Todo cambio implica una pérdida. A la gente no le molesta tanto cambiar, a la gente le molesta la pérdida. La pérdida. Eso es lo que le duele a la gente y lo hace resistir. Y todos pasamos por ese proceso. Yo creo que es un proceso que, aunque va creciendo, tiene sus momentos en los que bajamos un poquito y el Señor nos levanta y seguimos en aumento, en crecimiento. Todos pasamos por eso. Déjame ver si por acá puedo leer dos más acá. Alex, exacto. Juan 1:16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Ese versículo a mí me encanta, allí en el primer capítulo de Juan. Por acá me escriben, pastor, hay personas que dicen que son suertudas, pero para nosotros es que estamos experimentando o hallamos gracia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que las otras personas lo vean como gracia? ¿Qué ustedes opinan de eso? En otras palabras, ¿cómo podemos ayudarle a la gente a ver que las cosas que reciben buenas o las experiencias buenas en la vida no es porque tuvieron una suerte aleatoria, ¿no? Random, sino porque por gracia, como una bendición de Dios? ¿Qué ustedes opinan de esa pregunta? Gracias a quien la escribió. Cuénteme. Están pensando, veo el humo salir. ¿Cómo ayudamos? Pastor, y a veces quizás Lili. entrelazándola con esa pregunta,
hay veces que no es que creemos, por ejemplo, que nosotros no la merecemos, Ujú. sino hay ocasiones también que entendemos que yo sí la merezco, pero tú no la mereces. Ujú. Porque hay veces que nos creemos de que Dios tuvo esa gracia para conmigo, pero no es que fulano está andando en pecado y yo no creo que Dios le dé de su gracia. O sea, a veces somos hasta egoístas para compartir ese regalo que Dios nos da a todos por igual, porque esto no va en escala de que yo me la merezco y usted no. O sea, esto es para todos, pero a veces nosotros como, ¿verdad? Individuos pecadores que somos, entendemos que esa gracia me puede cubrir a mí, pero a mi hermano que está quizás viéndolo yo, que está peor que yo, para él no. Y tenemos que tener también mucho cuidado con eso. Lo cual podría ser una señal de que no han experimentado verdaderamente la gracia, ¿no? Definitivamente. Ya. Muy bien. Sí, y tal vez, sí, con relación a la pregunta que hacen, yo pienso, y quizás lo vas a tocar más adelante porque vas a hablar de las obras, pienso que cuando hacemos obras, primeramente buscar por qué estoy haciendo esto, para lucir bien, para que digan que soy buena, o realmente estoy movida por el Señor para hacer esta obra, la que sea, y que la gente pueda ver que realmente, o sea, que no me miren a mí, yo lograr a través de esas obras que no me miren a mí, sino que vean al Señor. Quizás eso ayudaría a que las personas puedan entender lo que es la gracia, porque vivimos en un mundo donde mucha gente, es bien difícil cuando das un estudio bíblico lograr que lleguen al punto donde puedan aceptar que la salvación es por gracia. Ok, muy bueno, muy bueno. Especialmente si enmarcamos esta demostración que Dios produce en nosotros en la relación, ¿no? La gente va creyendo según se expone Exacto. a experimentar nuevas cosas, nuevas creencias, nuevas ideas, nuevas alternativas, quizás sea la mejor palabra. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a hablar un poquito acerca de la sangre. La sangre dijimos que era el medio de la salvación. Déjame ver si me ubico acá. Aquí estamos. La sangre la colocamos dentro de estos elementos como el medio para la salvación. En el capítulo 13 de Hechos que estábamos mirando, ya por el versículo 27, déjame ver si está aquí. El versículo 27, hay una frase que quizás nos pueda ayudar a entender cómo Pablo presenta el elemento de la sangre o del pago durante su sermón. Dice, porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús, y aquí, esta es la clave, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo. Él está diciendo, ustedes leen todos los días las profecías, pero realmente no saben la persona profecía. Ya, el centro de esas profecías, no lo conocieron, no conocieron a Jesús, ni siquiera valoraron lo que los profetas, sus propios profetas estaban diciendo. ¿Y qué era lo que los profetas estaban diciendo? Los profetas estaban hablando precisamente del Mesías, estaban hablando desde el Edén, del corderito o del cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, de la necesidad de sangre derramada para nuestra redención o para el perdón de pecados. ¿Okay? La mente de Adán y Eva fueron impactadas al ver el primer corderito, de seguro. Y esta gente conocía esa historia. Ellos sabían que un pago tenía que efectuarse, que había que pagar. En el caso de Adán y Eva y en el nuestro también, sus acciones nos han alejado de Dios y se necesita un pago. Eso es justicia. Y nuestro Dios, que es misericordioso, también es 100% justo. Él no cambió el pagaré, él cambió al pagador. No le pidió al ser humano que pagara porque al final del día tú y yo no tenemos con qué pagar. No tenemos con qué pagar. Solamente Jesús pudo hacerlo. Y en el versículo 39 del mismo capítulo, miren lo que nos comenta por acá. Dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo el que cree. Nuevamente nos trae la idea de que Jesús era el Mesías, obviamente, y que lo que lo hacía valioso, el pago, el medio, era su sangre.
o el sacrificio. Cuando hablaba de sacrificio, obviamente hablaba de sangre. Y el detalle de esto es que no podía ser cualquier sangre, ¿eh? No podía ser cualquier sangre. Estamos hablando que Adán era un hombre creado, así que no podía ser la sangre de Adán. Adán era un hombre creado. Nosotros, ¿podía ser la sangre de alguno de nosotros? No, porque nosotros somos reproducidos. Es decir, Adán creado era imperfecto, después del pecado, obviamente. Nosotros reproducidos, imperfectos también. Entonces, ¿qué queda? Queda Jesús, que es muy diferente. Jesús ni creado ni reproducido, Jesús era encarnado. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de encarnación, no de reproducción. Entonces, en este contexto sí encontramos perfección, encontramos no pecado, y por lo tanto encontramos a alguien único. Único. Ese era el tipo de sangre que se necesitaba. El de Jesús, el de Dios mismo. Dios mismo. Y Pablo es muy claro con eso cuando en Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Recuerdan ese versículo, verdad? Y después dice, así que era necesario. Vamos a leerlo. Hebreos 9. Vamos a buscarlo. Hebreos 9. Hebreos 9, 22. Tenemos, si no nos da el tiempo, volvemos a esto después. Hebreos 9, 22. A ver si lo encuentro acá. ¿Lo leo, pastor? Léalo, hermana, léalo, porque no me va a dejar proyectarlo. El Hebreos 9, 22 y 23, léase. Hebreos 9, 23. 9, 22 y 23. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. Muy bien, sin derramamiento de sangre no había perdón. Entonces era necesario la sangre. La sangre nuevamente, gracia es la fuente, sangre es el medio, la manera de pagar. ¿Ok? Pablo nos lo aclara un poquito más. Romanos 3:23 en adelante. Yo creo que ya leímos acerca de, en estos versículos. Vamos a leer el próximo versículo. Miren lo que dice el 25. Después que hablamos de que todos pecaron y están destituidos, dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. De la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuevamente, sangre como el medio. Importantísimo, ¿eh? Fe en su sangre. Y esto nos cambia el panorama de vida. Esto nos cambia el panorama de vida. Díganme ustedes cómo ustedes viven si saben que tienen que pagar unos biles, unas cuentas y no tienen el dinero. Versus cuando tienen el dinero y más. La tranquilidad, y eso es en un contexto humano. Estoy tratando de irme a lo humano para que entendamos un poquitito, aunque sea de esto. La tranquilidad que da el tú saber que tienes el dinerito que necesitas, que estás cubierto, que tu familia va a estar bien en cuanto a esa parte, etcétera, 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 te cambia la vida. Te cambia la vida, te manejas diferente, vives diferente, disfrutas diferente. Cuando leemos estas cosas y decimos, ok, era necesario el derramamiento de sangre para el perdón, Dios proveyó su propia sangre. Dios lo que hizo fue que se desbordó. Dios entregó lo más valioso que tenía, que era a sí mismo. Dios entregó a sí mismo. Eso es lo que representa esa sangre. Y lo que nos está pidiendo es que tengamos fe en su sangre. La clave es su sangre. Ese es el medio, su sangre, su sangre. Muy bien, ¿algún comentario sobre la sangre aquí? Y continuamos entonces. A ver, alguien que tenga algo que decir. Ahí volvemos. Sangre, 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 sangre. Bueno, algo que hace poquito me empezó a hacer clic en lo personal y todavía lo sigo pensando. A ver. Es que la sangre
Es la sangre. Dios dice, no comerás su sangre porque la sangre es vida. O sea, no es solamente ese líquido que corre por nuestras venas, sino es algo más, ¿no? La sangre es vida. O sea, Jesús derramó su vida y con su vida nos limpia, nos cubre de todo pecado y nos ofrece ese medio para alcanzar la salvación. Excelente, es vida misma, ¿no? Vida. Sí, Ya, lo cual va muy alineado con lo que el apóstol dice. Nosotros estábamos muertos. Jesús vino a darnos vida. Jesús vino a darnos vida. Muy bien, ¿alguien más? Excelente, Pablito. ¿Alguien más? O comentario de lo demás. Comentario de lo demás que hemos hablado es bienvenido, ¿eh? Lo que ustedes deseen comentar no hay ningún problema. Ok, esto es lo que vamos a hacer porque no quiero abusarles y no calculé bien el tiempo. Es mucho para poco. Ya vamos a ir culminando esta sesión de hoy. En la próxima podemos comenzar a hablar de esto de nuevo, no de esto de nuevo, sino hablar de ir directo a la relación fe y obras, entender cuál es la relación de esto dentro de la justificación, si hay obras, si no hay obras, qué tipo de obras, a qué nos referimos con fe, ya lo hemos hablado un poquito, pero vamos a tocar un poquitito más en conexión a la justificación por la fe. ¿Está bien? ¿Hay algún comentario, algún detalle, algo que quieran mencionar? Este es el momento. No. Ok, pues en 5 minutitos lo que vamos a hacer es que vamos a retomar lo que hicimos en la primera sesión. Vamos a dividirnos en grupos. Aproveche para conocer un poquitito a las personas que están allí. Tome su nombre o información para comunicarse con ellos y vamos entonces a cambiar de grupo para la oración. Van a ser grupos de 3 o de 4 para hacerlo un poquitito más fácil. Luego de eso vamos a regresar. Si alguien más tiene que compartir algo, lo compartimos y oramos y nos despedimos por el día de hoy. ¿Está bien? Déjame ver si me permite por aquí hacer el breakout. Ok. Ahí se fue. Acéptelo y oramos o tome la petición de oración, los nombres, etcétera, y después volvemos. 5 minutos.
Se nos cayó. Sí, Ajá. no pudimos terminar, pero Se quedaron a mitad. bueno. Claro. A nosotros el número de Pablo y Marce. Bueno, Gracias. pues si quieren allí por el chat, mientras estamos acá oramos y yo me quedo conectado unos minutos para que ustedes por el chat también puedan compartirse la información. ¿Está bien? No nos saque así del salón, que nos da tristeza. Lo que pasa es que el hermano Pedro Pérez está Ajá. manejando, él viene desde Nebraska y está conectado escuchando y entonces nos iba a dar el número de él justamente cuando se cayó. Así que hermano, si está escuchando y quiere decirlo. Pedrito. Bueno, por ahí va, por ahí va. Pero me pueden preguntar a mí directamente, yo tengo el número de él. Si quieren, yo se los puedo pasar. Ok. Ya. Perfecto. Familia, mil gracias, ¿eh? Oh, mira, por ahí Marcia y Pablo pusieron en el chat el número de ellos. Les agradecemos mucho su compañía. Lo que hacemos entonces es que la semana que viene terminamos este asunto y el último, pues el pastor Alex, que es nuestro, no le había dicho, observen su cara. Él es el que va a tener la información del seminario de discipulado. Él es nuestro experto in-house, so, es lógico que lo haga él. Muy bien, le agradecemos mucho y estoy muy feliz de que estén siendo beneficiados. La semana que viene quiero conversar unos minutitos con ustedes sobre qué otras opciones ustedes desean que sigamos. Una de las alternativas es recomenzar el proceso después de unas semanas de estar fuera, 6 semanas de nuevo y así seguirlo haciendo y tener un segundo grupo para que los que asistieron a este primer grupo pasen a otros temas diferentes que sean de interés para ustedes. Así que, y así ir multiplicando los grupos y las sesiones. Lo hablamos la semana que viene. Si usted tiene sugerencias, sienta la comodidad de atreverse a escribirnos, ya sea al pastor Alex o a mí, y con gusto vamos a escucharle. Esperamos que esto sea un buen inicio de algo grande y bonito que rompa barreras de fronteras, distancias, horas, etcétera. Somos una sola iglesia, así que nuevamente, mil gracias, mil gracias. Vamos a pedirle, a ver, a Carlín, ¿será que oras por nosotros? Vamos a orar. Claro que sí, claro que Gracias. sí. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos. Gracias le damos, Dios, por este coach. Gracias porque cada uno de los que nos encontramos aquí abrimos hoy nuestro corazón y nos dimos cuenta, Señor, que usted nos ama y que por gracia somos salvos. Amén. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por cada una de las personas que se encuentran aquí. Nos ponemos en sus manos, por favor. Derrame su Espíritu Santo sobre nosotros y ayúdenos cada día a ser mejores hijos suyos. Nos ponemos en sus manos nuevamente, Padre. En el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, le pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Feliz noche. Bye. Feliz noche. Bye.